Estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LACSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad de Pensilvania. Hoy nos reunimos para conversar con Manuel Férez y Sigal Meirovich en torno al volumen Sionismo y Antisionismo, un debate necesario, que ha sido publicado hace pocos meses. Nos acompañan en la tarea sus editores. Simaniá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean obras recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación que ya es tradición. LACSA invita a nutrir este espacio para dialogar y debatir en torno a publicaciones en formato libro que enriquecen la variedad de campos de nuestra disciplina, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simanía alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías, siendo las lenguas oficiales del LACSA el castellano, el portugués y el inglés. Estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simanía otros idiomas. Nuestro próximo encuentro se llevará durante el mes de enero, tema y fecha a confirmar. Esténse atentos a través de la newsletter del LACSA. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los editores, ambos coordinadores académicos del proyecto JAD Cultura Judía. Sigal Meirovich es doctora en filosofía, historiadora del arte y magíster en trabajo social. Investigadora y gestora cultural, ha trabajado en el Museo Histórico Nacional de Chile y la Fundación Neruda. Su labor articula patrimonio, cultura y teoría crítica contemporánea. Manuel Férez es doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Posee una maestría en Integración Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha especializado en Medio Oriente en el Instituto de la Galilea de Israel. Ha compilado 8 libros en Medio Oriente en el Instituto, perdón, ha compilado 8 libros académicos, entre los que destacan Ukraine's Many Faces de 2023 y otro ejemplo, Estos son los kurdos, análisis de una nación de 2014. Se dedica al estudio de las diásporas de Medio Oriente y el Cáucaso. Respecto entonces a nuestro encuentro de hoy, el libro Sionismo y Antisionismo, un debate necesario, reúne artículos, entrevistas y ensayos que analizan desde múltiples perspectivas académicas la compleja relación entre sionismo, antisionismo y antisemitismo en un contexto de creciente polarización global intensificada tras los hechos del 7 de octubre de 2023. A través de 5 secciones temáticas, la obra examina la construcción histórica y contemporánea de los estereotipos sobre los judíos, el sionismo como respuesta simbólica y material a la opresión, las conexiones entre antisionismo y judeofobia en el siglo XXI y las manifestaciones actuales del antisemitismo en distintas regiones. El volumen culmina con reflexiones sobre cómo los eventos recientes reconfiguran el debate político e intelectual en torno a Israel, las identidades judías y la necesidad de repensar los marcos sociales y conceptuales con los que se abordan estas tensiones. Voy a pasar la palabra en primer lugar a una de las editoras, Sigal Meirovich, y luego seguiremos con Manuel Férez. Adelante, Sigal. Bueno, muchas gracias, Cintia. Agradezco a LACSA, a Simanía y la oportunidad de presentar nuestro libro con gente que está genuinamente interesada. Les agradezco a todos ustedes que están aquí presentes hoy y a los que nos van a ver después. Y les cuento un poco. Como bien contaba Cintia, yo no me he dedicado profesionalmente a los estudios judaicos previo al 7 de octubre, y fue el 7 de octubre el que me llevó a pensar desde mi disciplina, desde mi área y mi expertise, que es el tema de la identidad cultural, el patrimonio, la museología, qué es lo que estábamos viviendo. Lo he comentado en otras veces que hemos
presentado el libro. Para mí, por supuesto, fue muy impactante ese día, el 7 de octubre, el ataque, a todos nos conmocionó, pero el día 8, o digamos, la reacción del mundo posterior al ataque fue aquello que encendió mis ganas de moverme e ir a buscar a quienes sí se han dedicado profesionalmente y académicamente a estos temas, a ver qué estaban pensando, qué estaban diciendo y cómo estaban reaccionando ante la ola de desinformación, de ataque, de justificación de lo que había ocurrido. En ese sentido, bueno, me acerqué a muchas otras instituciones y académicos que están en Chile y vimos una dificultad, una escasez. Pudimos notar que no era tan automático o tan natural encontrar una respuesta, sobre todo organizada colectivamente, a esta situación. Entonces, me reuní con Manuel y con otros profesionales y académicos para formar un grupo que pudiera darse la tarea de dar una respuesta a esta escasez de literatura crítica, rigurosa y accesible en español, sobre todo en Chile. Después podemos conversar cómo es en cada uno de sus países, pero yo estoy segura que no solamente en Chile pudimos tener este tipo de experiencia. Y ante a esta escasez y abundancia, superabundancia de eh, literatura e información no especializada versus la especializada, quisimos dar respuesta y plantear un proyecto que se materializó en este libro que está aquí y no sé si ustedes ya lo vieron, pero aprovecho de mostrarse. Que como bien decía Cintia, reúne artículos de especialistas. Nosotros nos dimos la tarea de hacer una curatoría de especialistas que pudieran ofrecernos distintas perspectivas. Ahí Manuel va a abundar más en ello. Manuel, ¿quieres pasar a tú? Bueno, gracias, India. Siguiendo lo que dice Sigal, eh, de repente pasaba que si uno en Chile y probablemente en muchos países de América Latina donde hay presencia, digamos, judía, la cuestión era cómo estaba reaccionando la academia al 7 de octubre, 8 de octubre, el debate sobre el sionismo, sobre Israel. Y yo soy muy curioso y me meto a las librerías acá en Chile y empiezo a ver que el volumen y las voces que hablan sobre sionismo e Israel en realidad son gente que no está especializada en el tema, no están saliendo libros de académicos. Eso es curioso porque en LACSA uno puede ver un montón de producción académica súper interesante, que de alguna u otra manera es muy provechosa para tesis, etcétera, pero no sale del ámbito académico. Y en el ámbito no académico se estaban consumiendo cosas que no eran beneficiosas. Por ejemplo, en Chile, el único libro que mencionaba en su portada el concepto sionismo era de un profesor vinculado a Irán llamado Pablo Jofré. Se llama Sionismo, ideología que extermina. Después de eso yo investigué lo que se leía en las universidades, a lo que tienen acceso los jóvenes chilenos en carreras como historia, ciencia política, relaciones internacionales, y la verdad que la oferta era muy pobre. Entonces la idea de este libro era cómo, por un lado, ir más allá del espacio académico, sin perder lo académico, pero que fuera un libro de consulta y útil para aquella persona, sí, una profesional, pero que no tiene tiempo, digamos, de buscar, ahondar en las publicaciones meramente académicas. De ese sentido, había que crear un libro con académicos, con nivel académico, pero con un lenguaje atractivo. Ahí teníamos el problema de quién podría escribir. En realidad en el libro hay tres grandes rubros, ¿no? Aquellos artículos que ya habían sido publicados en inglés o en otros idiomas, tenemos uno en alemán, uno en francés y un par en inglés, que valían la pena traerlos al español. También ese es un defecto que yo encuentro, podemos debatirlo. Muchas cosas muy buenas no llegan al idioma español porque el académico latinoamericano supone que los demás lo van a leer y la verdad es que aunque uno sea un especialista en otros temas, medicina, derecho, etcétera, no es tan fácil meterte a un texto en inglés sobre sionismo, antisionismo, etcétera. Entonces, esos artículos nosotros los trajimos al español. Hubo otros que nos mandaron sus artículos originales. Ahí destaca, por ejemplo, uno que van a ver al final del libro, que es de Stefan Esberro, que es un profesor mexicano, francés, israelí, que analiza cómo el sionismo y el antisionismo juegan en los debates de Eurovisión. Me gusta el artículo de Esberro porque lo baja
digamos, un concurso de canciones, ¿no? A nivel europeo y cómo eso opera en esas lógicas, ¿no? Y el último grupo que nos facilitó atraer voces como Dara Horn y otros autores que no tenían tiempo de escribirlo era el modelo de entrevista. Entonces ustedes van a ver en el libro entrevistas que hicimos con Reyes Mate, con Dara Horn, con algunas voces que querían participar, pero no tenían el tiempo para hacer un artículo nuevo y querían ofrecer algo más moderno, ¿no? En ese sentido, como bien decía Cintia, el libro se compone de 5 partes. Por ejemplo, van a ver muy rápido de las personas que también es muy importante para nosotros que el judío y no judío latinoamericano conozcan las voces. Ok, no vas a leer su artículo, pero te vas a llevar en la cabeza estos nombres y vas a empezar a buscar esos nombres, ¿no? Abre el libro Dara Horn, ustedes seguramente la conocen, una de las voces judías, en mi opinión, más importantes, esta autora de The World Love, the Dead Jews. Valkas Berkovich es el segundo artículo. Valkas Berkovich es una voz moderna, ¿no? Que empieza a hacer ruido y valía la pena traerlo al español. Tilman Tarach, que es alemán, y de España, Laura Miró, que escribe sobre la experiencia de los shuetas en España, ¿no? Esa es la primera parte que como título es La representación del judío, persistencia y variación. En el segundo, y creo que Sigal puede presentar los últimos 2, ahorita sigues tú, ¿no? Para que te prepares. En el segundo trajimos una voz que me parece muy interesante, que es Einat Bilf, que en estos últimos días Einat Bilf acaba de anunciar que es parte de un nuevo partido, ¿no? Político en Israel llamado OZ. Einat Bilf inaugura el capítulo llamado Sionismo como refugio material e inmaterial. El segundo artículo de esa sección lo escribe una mujer de origen iraní, Roya Hakakian, también es muy conocida. Roya Hakakian escapa de la República Islámica de Irán, donde es reprimida, y ella encuentra un lugar de libertad en Israel. Ella escribe una carta a una idealista antisionista, le debate a Judith Butler, como también lo hace, y aquí voy a dejar pasar a Sigal, Sultana Banon. Sultana Banon es española y también en su texto le debate a Judith Butler sus posturas, eh, que podemos calificar como antisemitas. Esos son los 2 primeros capítulos del libro, ahí Sigal les hablará de los otros 3. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a los otros 3, quisiera acotar algo respecto a cómo organizamos estos trabajos que nos entregaron en estos capítulos y cuál es el orden, porque uno pudiera, cuando ve este tipo de bibliografía en la que participan muchos artículos de distintos autores, donde también vamos a encontrar sociólogos, politólogos, filósofos, historiadores, antropólogos, o sea, gente que está hablando desde muchísimas perspectivas, tanto por su realidad profesional como por su realidad personal. Es interesante pensar en la curatoría. Entonces quería simplemente agregar que, ya que Manuel nombró a Dara Horn, que yo también coincido, es una de las pensadoras más interesantes para estos tiempos y que en lo personal me interpreta mucho porque parte su reflexión desde una observación que ella hace en el Museo de Ana Frank, donde observa cómo, a pesar de ser un museo dedicado al exterminio de la vida judía en Europa durante el siglo XX, ella observa cómo hay ciertas acciones, ciertos actos performativos, si quisiéramos usar la terminología de Judith Butler para pensarlo, eh, que justamente eliminan la vida judía y convierte a los judíos en figuras simbólicas, que es lo más peligroso que a mi juicio, por lo menos desde un punto de vista más filosófico, estamos viendo. Es decir, en vez de ver al judío como un sujeto histórico con agencia política, con diversidad interna, un judío vivo, que, que piensa, que opina, que tiene conflictos, que se equivoca, eh, eleva la figura del judío siempre a esta figura simbólica, que sea para bien o para mal, es decir, eh, los judíos que simbolizan tanto la santidad como el mal radical, se vuelven aquellos judíos buenos, mientras que los judíos malos son aquellos que incómodamente se expresan en el mundo como judíos, incómodamente defienden su sionismo, incómodamente se conflictúan y muchas veces hasta cometen crímenes, digamos. El judío vivo es un judío incómodo que impide, incluso desde las instituciones judías, se ve impedido de ocupar un espacio en el mundo. Entonces,
ese capítulo es sumamente interesante que sea el inicial, porque parte con esta reflexión más profunda, filosófica, simbólica, del lugar que ocupa el judío en el mundo y que podemos ver que ello tiene tanto una persistencia en el tiempo y una persistencia en distintos espacios regionales como una iteración en el tiempo, es decir, esa simbolización del judío y esa pulsión de asesinato del judío simbólicamente, tanto como físicamente, va iterando en el tiempo. Entonces, por eso solo quería mencionar que es muy importante que ese sea el primer capítulo. Y como bien decía Manuel, el segundo capítulo parte con el artículo de Ignat Wilf que lleva al mundo también más, este mundo simbólico también lo lleva al material, cómo el sionismo es una respuesta y cómo entender el sionismo también desde su estudio profundo es una terapia, es un acto que a nosotros nos repara y nos permite vivir como judíos menos incómodamente. Entonces ahora luego paso al capítulo 3 que se llama Antisionismo, Antisemitismo y Discriminación en el siglo XXI, donde estas ideas, esta iteración simbólica tanto del sionismo y del antisionismo, del antisemitismo y las judeofobias, se observan cómo llegan a este siglo XXI. Tenemos a Isabella Tabarovsky, que también la deben conocer, que investiga el lenguaje de la propaganda soviética y cómo ese antisionismo soviético ha devenido en gran parte la iconografía y los tropos del antisionismo actual. Alberto Spektorovsky, que es uruguay-israelí, y que también elabora un poco también esta iteración del antisemitismo y el antisionismo junto con la islamofobia y articula de una manera muy interesante cómo se construye la visión de estas construcciones políticas. Susie Linfield, que habla de también este antisemitismo en la izquierda en su capítulo que se llama El regreso de la atrocidad progresista. Y Michelle Cohen, que también elabora este antisemitismo velado o a veces no tan explícito en la izquierda actual. El capítulo 4 se llama Antisemitismo contemporáneo en contexto y busca o congrega a los artículos que se dieron la tarea de ver estas temáticas anteriores en contextos muy particulares. Está la entrevista a Manuel Reyes Mate, que es un filósofo discípulo de Habermas, heredero de la Escuela de Frankfurt, que no es judío y que tiene una visión bastante diferente a otros de los artículos que están aquí presentes, que son más bien reivindicaciones del sionismo. Manuel Reyes Mate, para bien o para mal, nos guste o no, reivindica o valora mucho la diasporicidad y por lo tanto habla desde su punto de vista como una vida más cosmopolita o diaspórica como ideal, es a lo que él aspiraría como proyecto contemporáneo. Sin embargo, sí es antisemita estar pidiéndoselo solamente a los judíos y no a todos aquellos pueblos o identidades particularistas con las que convivimos hoy día. Luego está Antonio Espinosa, que también nos habla un poco de la relación tanto de la comunidad judía en España con Israel como de la izquierda española y de los grupos políticos españoles con el actuar de Israel en general. Corinne Blackmer, que habla de antisemitismo en Estados Unidos y evalúa también tanto las causas como los efectos que ha tenido la particularidad estadounidense. Manuel, ¿quieres terminar con el último? Ahí ya vi que pusieron una pregunta, así que gracias por las preguntas. Ahorita las contestamos y si Cintia también quiere preguntar, adelante. El último capítulo, Reflexiones después del 7 de octubre, está compuesto por el artículo de Jonathan Yudaken, que es una teoría, expone las teorías críticas sobre el antisemitismo después del 7 de octubre, es bastante teórico e interesante. Luego viene una entrevista a Fania Oz, la hija de Amos Oz, que le hicimos, que era Repensando a Israel,
después del 7 de octubre. El tercero es de Anne Herzberg, que abona un tema muy importante y, en mi opinión, muy abandonado por las comunidades judías, que es el derecho internacional. ¿Ok? La politización del uso de los derechos humanos contra Israel después del 7 de octubre. Y el último artículo, el que decía yo, de Stefan Esberro, que abona la historia de Eurovisión y cómo el antisemitismo opera ahí para intentar bloquear a Israel, por qué no lo logra, porque si lo logra a veces, etcétera. Este libro, como creo que lo hemos presentado Sigal y yo, hace bien porque le expone a la gente que hay voces judías y no judías, pero especialistas con un buen currículum que pueden hablar en español de estos temas, que no necesitan ir a un libro complejo en inglés, sino que a lo mejor con este libro pueden ir saliendo un poco de las penurias intelectuales de la época, ¿no? Y veo la pregunta de Debbie Reutemann, la voy a contestar mi parte y luego se la paso a Sigal, ¿no? Yo quiero contestar la pregunta de Debbie de dos formas. Y voy a ser muy claro y muy crítico, porque creo que para eso estamos. A mí me ha gustado mucho la reacción de las personas a título individual al libro. Mucha gente en muchos países lo ha comprado. Lo compran en España, lo compran en el mismo Israel, en México, en Colombia, en Argentina y en Chile. La respuesta de compra a nivel individual es muy alta, lo que me indica que hay una necesidad que hay una masa crítica o con cierto nivel de crítica que dice, ya no quiero seguir consumiendo asbará y propaganda, quiero algo. Pero así como me da gusto eso, no puedo callar y decir lo que está pasando a nivel institucional. Solo voy a hablar de Chile porque es donde vivo. Ninguna institución educativa ni cultural de Chile, ninguna le interesó el libro. Ninguna nos llamó, ninguna nos abrió las puertas para presentarlo. Y así como yo aplaudo que a nivel individual hay un montón de personas interesadas en llevarse a su casa, regalar este libro y leer las partes del libro que le interese, me parece muy peligroso, me parece muy triste que a nivel institucional ninguno de los museos, ni el archivo, ni el Centro de Estudios Judío, ni el Mercaz, ni ninguna escuela de esta comunidad en Chile nos haya llamado el libro. Y no por nosotros, sencillamente porque creo que es obligatorio que estas instituciones permitan que estos libros se muestren. Esa es mi respuesta. ¿Cuál crees que sería la explicación a esto? Bueno, Tendrá que yo creo... teorizar, y siga, perdón, siga. No, dale, dale. Es una hipótesis, Cintia, creo, y voy a ser muy justo, creo que las instituciones no están validando ni valorando lo que significa un libro así. Creo que hay una inercia de consumo de propaganda asbarística porque es gratis, porque es fácil y porque haces como un outsourcing, ¿no? Tú traes a estas personas gratis para hablar. Aquí en el IMUD vino una persona para abrir el IMUD este año que verdaderamente es de un nivel lamentable, no voy a decir nombres, pero son teorías de conspiración tras teoría de conspiración. Hay una inercia, Cintia. Hay una inercia que no le da valor a lo académico. Y creo que tengo razón al decir que esta misma comunidad no ha peleado por su centro de estudios judío. El no presentarse como pelear por lo judío como objeto de estudio ha tenido como efecto la desvaloración del esfuerzo de académicos. Y en retrospectiva o al revés, la valoración del asbarista. Yo creo que Chile está atrapado en la desvalorización del académico y la valorización del asbarista, y eso es a nivel institucional muy triste. Yo quiero, eh, digamos, apoyo la crítica, me siento también un poco frustrada respecto a ciertas reacciones de quienes esperábamos más apoyo, que son estas instituciones, por ejemplo, más concentradas en lo académico o en el análisis cultural. Sin embargo, también es cierto que hay factores globales o sociales mayúsculos que también influyen en que la gente también lee mucho menos, que la gente le tiene mucho miedo a la idea de leer un artículo académico. Por ejemplo, de las reacciones de la gente que lo ha leído, muchos se detienen en el segundo capítulo que se llama ¿De qué color son los judíos?, que es sumamente interesante porque habla de todas estas teorías críticas raciales y cómo se ha construido el judío en torno al concepto de blanquitud, sumamente interesante, contingente, relevante, y todos
o muchos se detienen en ese capítulo y me dicen, es muy difícil de leer, que puede ser cierto, puede ser que tenga un tono más académico, que tenga el uso de conceptos más complejos que un público general no entiende, pero sin embargo hay una reticencia a, a leer análisis, a leer reflexiones y no a leer información digerida y que es producto también un poco de la época y de la cultura que vivimos y de lo que le interesa también quizás a nuestra comunidad, no sé si eso puede eh, llevarse a otras experiencias latinoamericanas, pero nuestra comunidad tiene el foco más puesto en eh, los medios de comunicación o los sistemas de redes sociales que en el estudio colectivo comparado, y eso quizás no solamente se debe al libro en sí o a nuestra comunidad en concreto, sino que también son fenómenos más globales o más extendidos. Ok, o sea, hay una falta de espíritu crítico en el marco institucional. O sea, ¿Puedo también es, preguntar? ¿Puedo agregar? sí, claro. Es Adelante. decir, está bien, quiero agregar, la pregunta es también a nivel externo, más allá de la comunidad, porque independientemente de la crítica de ustedes, sea válida o no y tenga sus razones o sus factores, em, ¿qué es lo que está pasando afuera? Afuera me refiero el mundo no judío, en Chile, que es lo que ustedes conocen, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción? Si es que ha habido reacción ante esto, más allá de lo individual, como contó Manuel, de la venta también, sino, pero en las redes sociales, ¿han tenido ustedes alguna reacción positiva o negativa? No, no sé cuál haya sido. Yo puedo contestar al revés. Puedo contestar ¿Sí? mejor de lo que pasa en México, por ejemplo. Mucha Sobre el gente libro, no, dices tú. de libro sobre libro, Sí, ok. mucha gente en México compra, no judía, compra el libro. Yo creo que a veces satanizamos mucho a la gente diciendo no leen, sí, no entienden, pero yo sí creo que la reacción del no judío en México al libro ha sido positiva porque también descansa. Hay un desgaste, Debbie, hay un desgaste, hay una saturación, es la palabra, hay una saturación de la narrativa antisionista que repite una y otra vez lo mismo. O sea, tú compras un libro antisionista y vas a encontrarte lo mismo en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. La gente se satura. Entonces, creo que sí, no lo puedo decir en Chile porque no lo he observado, no sé, pero en México los lectores no judíos lo han comprado bastante bien. Y eso a mí también me da gusto a nivel individual, me siento tranquilo y feliz a nivel individual. Me preocupa el nivel institucional porque no estamos logrando formar voces. Y a la no formación de voces interesadas en estos temas nos va a cobrar factura, ¿me explico? Porque nos estamos quedando viejos nosotros, pero no estamos logrando, digamos, enganchar a gente que le dé valor a esto a nivel más allá de lo individual. Entonces, mi respuesta a Debbie, en México, el libro se ha vendido muy bien para su nivel, ¿no? No es un bestseller, no se va a vender 1000 copias, ¿no? Pero Sigal y yo buscamos mucho en Busca Libre cómo va el libro y siempre está bajando el número, o sea, llega a tener 32, ahora está en 19, vuelve a subir a 22, baja, o sea, la gente lo está consumiendo. Sí, quiero agregar a la pregunta de Debbie, o a la respuesta de la pregunta de Debbie, que también Pablo está diciendo ahí, está dando ejemplos de lo que Debbie está preguntando, o sea, críticas de prensa, judía o no judía, etc. Ha habido críticas de prensa, judía y no judía, de gente muy interesada y no ha habido funa, si esa es la pregunta, o no sé si se entiende esa palabra en otras partes que no sea Chile, pero no ha habido boicot al libro, no ha habido críticas que busquen deslegitimar el libro, ha habido críticas de gente interesada muy buenas en espacios igualmente más académicos o más comunitarios y no tan populares, pero ha habido y buena. Ahí la pregunta de Sandra es buena, ¿no? ¿La leyeron ya? Es que me desconecté un momento. Está buena la pregunta de Sandra. Sí. Siguiendo lo que Pregunta, dice, siguiendo lo que dice, la leo sí, para que todos la léala, escuchen. léala. ¿No perciben que pueda deberse a autocensura institucional o académica en Chile? ¿El ambiente político y electoral ha influido? Esta es muy buena pregunta y voy a volver a hablar de nuestra experiencia personal. Nos ha sido muy difícil
que académicos nos ayuden a meter el libro a las universidades. Nos llegan a decir, bueno, dónalo a la librería de la universidad, pero no es por ahí. Lo que nosotros hemos querido hacer es que este libro se incorpore a algún sílabus. O sea, si das clase de Medio Oriente, pues tómalo como parte de tu bibliografía, ¿no? Mételo, si estudias nacionalismos, pues mételo en tu sílabus, ¿no? Pero la pregunta, Sandra, es muy buena, porque sí es cierto que hay una autocensura, no es que nos hayan dicho no directamente, ¿no? Sencillamente te dan largas, no, mira, ve y dónalo, como que nadie se moja en meterlo a circulación, que era algo que Sigal y yo queremos lograr, que este libro entre a las universidades para consumirse, para ser leído, ¿estamos de acuerdo? Porque eso sí lo logran, y eso es algo que estudié, estando en la universidad acá en Chile, sí lo logran las publicaciones palestinas, sí llegan a entrar al currículum, ¿me explico? Sí son parte del currículum, y este libro no ha podido llegar ahí porque no hemos tenido alianzas internas, no hay apoyo a título individual, pues Sigal y yo no pesamos mucho que digamos, pero es un debe. Buena pregunta de Sandra. Sandra, pasa también que es un libro un poco incómodo en muchos mundos, porque por un lado es muy sionista para el mundo académico, cultural, no judío, para que, como tú dices, los académicos que sí están insertos establezcan su propia autocensura y no se atrevan a meterlo. También no tenemos tantos académicos dedicados a este tema que puedan efectivamente meterlo en un sílabus, porque por más que seas un académico judío de bioquímica molecular, no puedes meter el libro. O sea, necesitamos que sean académicos de ciencias sociales, de politología, etc. Entonces, tampoco hay tantos. Sí se establece una autocensura, como tú bien dices, por el espíritu de los tiempos, del gobierno, la propia eh, era que ha vivido Chile desde el estallido social 2019, 2018, 2019. Pero también es un poco incómodo para nuestra propia comunidad o para nuestras propias instituciones que lo encuentran crítico, a pesar de que yo creo que no lo es tanto, para nada. Sin embargo, se incomodan de encontrar aspectos más críticos, están mucho más cómodos con mostrar una única narrativa muy limpia, muy purificada, con poco espacio para la pregunta y para el debate interno. Entonces eso también, o sea, hay una doble autocensura en el espacio público externo, tanto como en el espacio interno. Hay mucho miedo interno a debatir, hay mucha también como eh, rencilla política entre los propios judíos, gente que dice, pero ¿cómo tú votaste por este gobierno que ha sido tan malo tanto para la relación con Israel como para los propios judíos chilenos? Ha sido muy malo. Eh, y entonces cualquier cosa que se escape un poquito de la narrativa oficial cuesta de ingresar. Sin embargo, yo he tenido muy buena recepción, por ejemplo, con gente que estaba en eso, claro, como dice Debbie, eso es muy individual y muestra poco impacto quizás en ese aspecto, pero se ha extendido a otras partes, a Estados Unidos, a otras partes de Latinoamérica, donde se está comprando y debatiendo y haciendo reseñas un poquito más, con menos miedo. Chile tiene mucho miedo. Manuel y Sigal, me gustaría que pasemos página y hablemos, entremos un poco en los temas del libro. Así que empiezo con una pregunta y por favor el público también estará invitado a- a pensar más preguntas. Ustedes que tienen los textos bien masticados y tienen como una perspectiva global de lo que son estos estudios del antisemitismo, antisionismo y sionismo en la época contemporánea, ¿podrían, digamos, dibujarnos una idea de en cómo ha cambiado el estudio del antisemitismo en sí a lo largo de las últimas décadas? O sea, si podemos hablar de algún tipo de evolución crítica de esta perspectiva, de esta disciplina. Bueno, yo veo un cambio. Por ejemplo, Debbie fue la que me llevó mi tesis de licenciatura. La tesis de licenciatura yo la hice en la UNAM hace muchos años y era sobre el sionismo en los jóvenes judíos mexicanos. Entonces yo estudié cómo los
jóvenes judíos mexicanos usaban el término sionismo, ¿no? En esa época yo no veía tanto, puedo estar completamente equivocado, yo no veía tanto este cambio a ocultar la posición antisemita en un antisionismo. Esto es algo que yo veo mucho más caliente en los últimos años, ¿no? Como que hubo un periodo, una pausa en la cual el antisemitismo se ocultó y por razones que seguramente muchos intelectuales saben mejor que yo, esa terrible, terrible alianza entre la izquierda radical y el islamismo empezó a crear en la academia una manera de poder exportar el antisemitismo disfrazado de antisionismo. Yo creo, lo que yo observo es que desde el 2014 en adelante, esta moda académica surtió efecto. Y obviamente la gente te va a decir, yo no soy antisemita, soy simplemente antisionista. El libro analiza en algunas partes del libro esa forma de ocultamiento del antisemitismo en una postura que dice, yo no soy antisemita, soy simplemente antisionista. Ahí el de Tabarovsky funciona súper bien. Pero sí creo yo, Cintia, esta es una buena pregunta para gente que lo estudia a detalle. Hay una transformación del término antisemita y antisionista y sionista desde el momento en que yo hice mi tesis hasta ahora que terminé el doctorado, ese periodo de mi formación, que no hubo una reacción, en mi opinión, más allá de las voces potentes, ¿no? O sea, las voces potentes nos estaban alertando, pero como que nos pasó de noche esa transformación y hoy cualquier universidad en Chile donde tú entras, cualquier profesor te va a decir, no, 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 yo para nada soy antisemita, yo me estoy enfocando en el antisionismo y si uno lo escucha o lo lee, son los mismos tropos antisemitas trasladados al sionismo, ¿no? Pero es una observación correcta que el libro, en varias partes del libro, aborda. Sigan. Hay una particularidad, yo creo, también en Chile y creo que también en Latinoamérica en general, que es el tema del auge de las teorías poscoloniales. Las teorías poscoloniales pegan muy fuerte en Chile y en Latinoamérica y sobre todo han sido muy popularizadas desde el estallido social. No sé si acá hay chilenos y a lo mejor hay gente que conoció lo que pasó en Chile, pero uno de los grandes lemas era, primero, no sé si saben, pero hubo una revuelta a propósito de un evento que gatilló un malestar social que se suponía latente, que era el alza del precio del metro tren, ¿cierto? Que subía 30 pesos. Entonces uno de los lemas eran, no son 30 pesos, son 30 años, aludiendo a los 30 años de restauración democrática y de transición hacia la democracia desde la dictadura, pero había muchos que avanzaron a decir no son 30 años, son 200, ¿cierto? Quisieron llevar el malestar social hasta la época colonial y toda esa literatura postcolonial que es muy técnica, muy específica de la academia, se fue permeando en slogans populares que hacen que para la gente la idea de que Israel es un proyecto colonial cale muy hondo. La identificación absurda y falaz, pero muy facilista entre el pueblo mapuche, los pueblos originarios chilenos y el pueblo palestino como víctima de la historia, es algo que yo creo que ha influido mucho en, primero, la percepción el reflotamiento de los sentimientos antisemitas desde una perspectiva nueva, desde estas ideas, y por otro lado, también creo que los académicos se han ido atreviendo un poco más a identificar el posible antisemitismo que hay en el uso de esas teorías, porque es muy tabú criticar el postcolonialismo, por lo menos en las ciencias sociales donde yo estoy inserta, en las universidades, en sociología, en antropología, en filosofía, muy tabú criticar eso, pero se han ido dando cuenta de que ahí hay una semilla que germina también cierto antisemitismo eh, que, 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 como digo, hace que la gente lo asimile muy fácil, incluso sin saber nada, sin ser antisemita antes. Entonces, hay que ponerle ojo a eso también. A ver, si alguien tiene una pregunta, puede
No, yo lo que quiero agregar a lo que Sigal dijo y Manuel y los cambios es que hay una regionalización de lo que es el sionismo en América Latina, usando la palabra colonialismo, apartheid y antiimperialismo, ¿no? Que es muy, es decir, tomando Israel como yo que sé, un sistema tan parecido a tan junto a Estados Unidos que está identificado con el imperialismo, ¿no? Esa es la regionalización que se hace del sionismo en América Latina de manera muy burda, ¿no? La estamos enfocando ahora. Pero sí creo que lo que ocurre es que mucha gente, después del 7 no tiene idea lo que es antisionismo. Es decir, muchos dicen, que se critico a Netanyahu. Sigue criticando a Netanyahu. Es decir, eso no es antisionismo. Antisionismo, cuando pasa a ser antisemitismo, es cuando se niega la existencia del Estado de Israel como pueblo, al pueblo judío. Es decir, o también la triada, que no saben diferenciar entre el judío, el israelí, el judaísmo, todos esos términos, o cuando te preguntan o eres chileno o eres judío, cuando obviamente esas identidades son paralelas y no se contradicen. Entonces, también eso creo que está en el libro que no he leído, pero ya va a llegar, es parte, ¿no? Poder entender a nivel académico o a nivel un poco crítico, análisis crítico que ustedes dicen de lo que es el antisionismo. También entendí que hay un libro, hay uno de los artículos que hace una comparación, no sé si es la comparación entre antisionismo y antisemitismo, o lo junta, ¿no? Que creo que es lo que está pasando ahora, ¿no? A nivel mundial, no solo a nivel latinoamericano y mucho más particular a nivel chileno, que tiene sus propias características que son tan difíciles de enfrentar. Yo creo que tiene razón, Debbie. En términos generales, yo percibo una coincidencia en la visión del judío otra vez como un dhimmi, ¿ok? Eso coincide con el financiamiento de países como Qatar al sistema universitario norteamericano. O sea, en estos últimos 15 años, 20 años, los estudios judíos en Estados Unidos, y los debes saber mucho mejor, Cynthia, etcétera, han tomado como una postura de dhimmi, ¿me explico? O sea, dejó de pelear por sus conceptos y adoptó una posición, digamos, sumisa. ¿Cuántos ejemplos de profesores que dan Medio Oriente o que hablan de Israel están tomando esta postura? Y eso, este es un fenómeno, lo que estamos viviendo hoy, 2025, después del 7 de octubre, es reacción a lo que se hizo antes, o sea, o lo que no se hizo antes. O sea, esta década anterior al 2023 es donde uno tiene que detectar estos cambios en las tendencias de los centros de estudios judíos. Eh, yo no sé en América Latina que haya un centro de estudios judío que esté empujando por reflexionar sobre el judaísmo contemporáneo. Veo tesis sobre el judaísmo del siglo XVIII, XIX, y creo también que empobrece al judaísmo, los estudios judíos, enfocarnos solo en el antisemitismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, creo que tenemos que repensar los estudios judíos en América Latina desde dos perspectivas. Abrirlo a otras temáticas, feminismo, minorías, etcétera, etcétera, hacerlo interesante, salir de ese judaísmo del siglo XVI, XVII, que es interesante, pero tenemos que abrirlo. Y por otro lado, también empezar a debatir los conceptos desde estos centros de estudio, porque lo que no hemos podido hacer, Debbie, es exactamente eso. O sea, la Universidad Hebraica en México puede ser muy buena para capacitar a profesores, maestras, etcétera, pero no está logrando dar ese paso de crear y formar a personas que estén debatiendo dentro del generador de ideas. La universidad es un generador de ideas, ¿no? Eso es obvio, la universidad genera las ideas. No estamos teniendo voces al interior de la generación de las ideas para decir, espérate, también hay otras formas de pensar el sionismo, de pensar el antisemitismo. Estamos cayendo de alguna manera en la trampa, una trampa complicada, porque hay un recurso financiero gigantesco que ha cambiado de orientación los centros de estudio sobre lo judío en la última década. Sí, dos cosas al respecto para llevarlo también a los artículos que Debbie preguntaba por los artículos que hablan de ello. Hay artículos que efectivamente se dedican, por ejemplo, a mostrar cómo los slogans o tropos actuales han ido iterando en el tiempo y han sido justificados desde distintas bases eh, académicas, filosóficas, religiosas, y cómo configuran distintos modos de judeofobia o antisemitismo y ahora antisionismo.
por un lado. Otras que, como habíamos conversado, el de Spektorovsky reflexiona sobre el antisemitismo y el antisionismo, y también otros discursos sobre fobias a pueblos, como es la islamofobia, y cómo eso se articula en el discurso contemporáneo y sobre todo en el político y académico. Pero hay otros que también son sumamente interesantes, como el de Ignat Wilf, que es un poco más sencillo. Ella cuenta su experiencia dando un curso universitario y habla de que el sionismo, de que el curso de sionismo fue terapéutico para los estudiantes. ¿Y por qué? Justamente porque ni siquiera los estudiantes universitarios judíos de Estados Unidos, que deberían ser como, sin duda, los más eruditos de todos, o digamos, todos tenemos una expectativa muy alta de la academia en esos espacios, esos estudiantes tampoco tenían muy claro qué es exactamente antisionismo y sionismo y antisemitismo. Y cómo ellos, al ir a la fuente primaria durante estos estudios, y al ver cómo los ideólogos sionistas en distintas épocas, en distintos contextos, pensaban cómo la cuestión judía en la modernidad, y lo podemos trasladar ahora a la contemporaneidad, se dan cuenta de lo que es y de qué significa un movimiento nacional, como bien decía Manuel, en el marco de muchos movimientos nacionales mientras caían los imperios, ¿cierto? Entonces, muchas veces, justamente porque nos informamos muy rápido y no tenemos espacios para pensar y debatir, no entendemos bien qué es un movimiento nacional que tiene toda la lógica de emerger en el espacio en el que emerge, y que no era inevitable, no era el camino inevitable, dice Ignat Wilf, por ejemplo, sino que era el camino que históricamente eh, llegó a ser, digamos, porque no era posible en el contexto histórico la realización de otros proyectos que podrían haber sido, por ejemplo, un bundismo u otros modelos de solución de cómo se inserta el judío en la sociedad moderna. Entonces, eh, lo que quiero decir es que en los artículos vamos a encontrar distintas formas de acercarnos a la comprensión de esos conceptos, no solamente para el público que es muy externo, que no es judío, que no sabe mucho de Medio Oriente, sino que también para nuestros propios públicos. Para nosotros mismos resulta casi terapéutico poder entender qué es lo que pensaron, cómo llevaron esta idea y cómo se realizó, y qué es lo que y por qué las narrativas actuales están equivocadas, y por qué, cuando esas narrativas son realmente antisemitas y cuando realmente son solo una crítica a un gobierno, que es algo que ocurre en la propia sociedad israelí. Por lo tanto es un argumento sumamente ridículo, digamos, porque hay evidencia empírica de la sociedad israelí es capaz de criticar a su gobierno sin ser antisionista ni antisemita. ¿Hay algún artículo en el libro que proponga alguna visión no sionista que no antisionista de la perspectiva sobre el antisemitismo contemporáneo? Es buena pregunta. Yo creo que directamente no, pero sí hay trazos, por ejemplo, en la entrevista que le hace Sigal a Noel Reyes Mate, ¿no? Que digamos que en el libro van a encontrar ustedes algunos artículos y entrevistas, sobre todo, que coquetean un poquito con esa idea, ¿no? Pero es una buena observación. Creo también, es un libro que obviamente puede ser complementado, me encantaría sacar un segundo, ¿no? Un segundo tomo con más voces, meter más latinoamericanos, que es algo que me gustaría también decir. Nos faltó meter más latinoamericanos, quizá por el tiempo, por la premura. Me encantaría que más voces latinoamericanas entraran en un futuro proyecto. Pero eso que pregunta Cintia también tiene que ver con ¿qué quiere solucionar? ¿El sionismo o los problemas del Estado de Israel, no, Cintia? O sea, el sionismo como movimiento político, ok, tendrá sus corrientes radicales, xenófobas, pero también tiene corrientes seculares. ¿A qué lo digo, no? Creo yo que a veces confundimos en la academia la crítica no al Estado, sino una crítica constructiva hacia dónde va Israel, es que tiene que mejorar el sionismo para que Israel mejore. O ¿cómo corregimos el sionismo para que Israel mejore? Yo creo que caemos un poquito, no en una trampa, por decirlo así, sino nos confundimos. Y por eso lo que dice Sigal del artículo de Bilf es importante, porque es una terapia académica. Creo que abrir cursos sería genial, que el AXA, yo lo tomaría feliz,
abriera cursos sobre repensar el sionismo con voces interesantes. Creo que ahí tenemos una beta interesantísima. Compararlo con otros movimientos nacionales, Cintia, el propio movimiento nacional palestino. O sea, el propio movimiento nacional palestino tiene que ser criticado porque de alguna u otra manera el palestinismo es reflejo del sionismo, ¿no? También hay corrientes, también hay posturas. Creo que los estudios de nacionalismo tienen que ser un poco tomados por nosotros para poder meter el tema de sionismo y criticarlo, como bien decía Sigal, en un contexto histórico, en una evolución en el tiempo, en grupos que se radicalizan, que no. Pero sí, tu pregunta es, ¿van a encontrar algo así en el libro? Sí, no directamente, pero sí hay como pequeños retazos en algunos de los artículos y entrevistas. Sí, lo que agregaría a esto es que me parece que en el mismo Israel, dentro del marco israelí, hay muchas posturas y pensamientos, también, por ejemplo, sobre el post-sionismo o lo que en un momento se llamó el cananismo, eh, perspectivas como el levantinismo, cosas que cuando uno las piensa, por ejemplo, desde Latinoamérica no se incluyen estos conceptos ni estas ideas porque o bien se desconocen o porque todo pasa a ser un poco negro-blanco, ¿no? Entonces, eso me interesaría entender un poco más dónde podemos salir, ¿no? de estas oposiciones para enriquecer también la discusión en el marco de las instituciones judías, de las comunidades judías y también de las sociedades latinoamericanas. Yo creo que Isigal va a hablar, pero quiero decir algo como pregunta, ¿eh? Al tú lo que estás diciendo tú, que es una pregunta que me hago a mí mismo siempre. ¿Qué tanto permitimos que Israel hable por sí mismo en América Latina? O sea, ¿qué tanto permitimos que Israel se muestre como es, con todas sus contradicciones, con sus voces internas, con sus posturas internas? ¿Y qué tanto ya nos hemos acostumbrado a los discursos de diáspora que hacen una aproximación selectiva a las voces israelíes? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Porque lo que dice Cintia es súper interesante. O sea, hemos logrado de alguna manera que el israelí, con todo lo que tiene adentro, se muestre, o desde la diáspora hacemos una selección del homeland, de cómo me gusta presentarlo, positivo o negativamente. Entonces, si lo quiero presentar positivamente, la única democracia de Medio Oriente, somos los mejores, que no sé qué, o negativamente, pinches racistas, apartheid, como decía Debbie, ¿no? Es una pregunta, Cintia, que yo me encantaría un foro para preguntarnos eso entre todos. ¿Permitimos como diásporas, como gente que vive fuera, que Israel se muestre como es? ¿O lo seleccionamos desde donde estamos, ¿no? Desde nuestra posición? Ahí Sigal quiere decir algo. Correcto. Sí, no quería decir sobre, bueno, primero que nosotros, efectivamente, aunque el libro se llama Sionismo y Antisionismo, un debate necesario, no estamos enfrentando posturas sionistas contra posturas antisionistas. En el libro es una mirada del sionismo y el antisionismo un poco desde nosotros. Entonces, primero eso también aclarar, que es algo que puede causar confusión y alegría o decepción para, dependiendo de quién lo mire. Por otro lado, que justamente el único artículo que más o menos expone una postura no sionista es la entrevista a Manuel Reyes Mate, justamente porque él es un especialista y un defensor acérrimo de una especie de cosmopolitismo radical donde uno es un ciudadano del mundo, y entonces ese es su ideal teórico que él aplicaría a todo el mundo. Bueno, él la iba contando. Entonces, cuando uno va leyendo la entrevista, se da cuenta que él romantiza la diasporicidad de una manera que justamente por eso los otros artículos que bajan esto a lo material logran derribar, porque en la materialidad nosotros no hemos tenido la experiencia de una diasporicidad o un cosmopolitismo eh, sin peligro, digamos. O sea, el peligro de nuestra vida en la diáspora es lo que es lo que hizo también que el sionismo dijera, bueno, esto puede ser a lo que todos aspiramos quizás, pero no es real en este momento y nuestra supervivencia depende de ello también. Entonces, pero es una postura que es interesante, primero porque él sale a defender, él trabaja en algo así como el CONICET o CONICET de Argentina, de España, y sus propios trabajadores, sus colegas, salen a hacer un boicot a las universidades israelíes, y él sale a defender con esta postura y dice, sí, yo creo que el sionismo
no es la respuesta ideal a la cuestión judía ni a la cuestión de ningún nacionalismo. Sin embargo, no es justo o no tenemos por qué pedírselo solo a un solo pueblo. Cuando lo hacemos, estamos siendo efectivamente antisemitas o estamos denegándole la oportunidad de la autodeterminación nacional solamente a ellos. Eso es injusto. Entonces, es interesante porque muestra eso también, o sea, eh, para que la gente no caiga en esa trampa, incluso si él la apoya y la romantiza. Y por otro lado, es algo que también yo creo que es un déficit de los estudios historiográficos en general, por lo menos en Chile, que la gente no entiende bien el contexto en el cual el sionismo se dio, no solamente el concepto, sino que el contexto, y no entiende bien que el peligro, o sea, cree que post liberación y fin de la Segunda Guerra Mundial, entonces los judíos podíamos vivir como todos los individuos de la misma manera, o sea, piensa que hay como una ruptura antes y después, una vez que se acaba la guerra, y que entonces podríamos haber convivido y construido en las sociedades diaspóricas en las que estábamos, como si nada, como de nuevo, como muy bienvenidos. Y eso ha sido, yo creo, un déficit. eh, bueno, yo no me dedico específicamente a los estudios judaicos, pero creo que como historiadora es algo que no hemos transmitido bien, que no hemos transmitido bien que los procesos históricos son procesos, no son cortes radicales y transformaciones radicales en las estructuras sociales. O sea, que hay una, o sea, no pasaron de un día para otro de ser antisemitas a bienvenir a todo el mundo. Eh, Eso. Entonces, ese artículo es interesante porque muestra esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que ustedes, Sigal y Manuel, quieran Yo agregar? no, yo quiero terminar, perdón, ya. No, quiero decir, de verdad quiero agradecer este libro, pero no solo agradecer, sino de verdad creo que fue muy valiente lo que ustedes hicieron, aunque no parezca, porque académicamente está muy difícil y sé que en Chile no está muy bien la situación a nivel antisemitismo. Por ejemplo, el Centro de Estudios Judaicos desde enero que está buscando a un profesor que dé judaísmo y no ha encontrado, y en parte porque el Centro de Estudios Judaicos es parte de la Universidad de Chile y está bastante difícil. Entonces creo que este libro, de alguna manera es un acto de valentía académica, así que además, como ustedes dijeron, que yo, por ejemplo, estoy haciendo lo contrario, escribiendo algo en inglés para que sepan qué pasa en Latinoamérica, pero también tenemos que escribir en español para que el latinoamericano sepa lo que pasa en el mundo, es decir, son las dos cosas, ¿no? Y no se contradicen. Así que de verdad, les agradezco, ya estaba buscando en cómo comprarlo. Gracias, Debbie. No, yo nada más agradecer. Hay una pregunta de Sandra que en un minuto me gustaría contestar. Creo que estamos entrando en una época en que para que en la academia se pueda hablar de lo judío, tiene que meterse y mezclarse con otras cosas. Hoy muy difícilmente, como el mundo está, vamos a poder abrir cosas meramente judías. Entonces, empezar a abrir espacios como el que dije, una cátedra de estudios sobre nacionalismos te funciona porque ahí metes esto. Una cátedra sobre estudios feministas en Medio Oriente. Te funciona porque metes esto. Literatura de Medio Oriente. Yo le llamo la teoría de la matrushka. Lo judío tiene que ser la muñequita más chiquita de la muñeca, que va hasta adentro. Tenemos que meternos así. Yo sé que esto no le gusta a muchos que quieren ir al choque, pero creo yo que las condiciones no están para el choque. Creo que las condiciones están para producir libros como el nuestro, no porque sea nuestro, sino porque funciona en esa lógica, y abrir lo judío dentro de otras lógicas, estudios mediterráneos, estudios feministas, tenemos que apropiarnos, meter voces en estos lugares, museografía como estudia Sigal, y ahí empezar a hablar de lo judío un poquito a bajo perfil, porque ahorita ir al choque, no estamos preparados para ir al choque, eso es algo muy obvio, ¿no? Ellos han construido algo muy potente que sabe contestar, no sabe formar. Aprovechemos estos espacios. Yo agradezco a Cintia y a Laxa, muchísimas gracias por invitarnos. Espero estar siempre participando en cosas de Laxa, aprendiendo de cosas de Laxa, leyendo cosas de Laxa, que me parece un proyecto súper interesante. Así que muchas gracias. Gracias, Manuel. Yo, antes de cerrar, querría responder un poco a algo que se mencionó. Yo estoy en desacuerdo, me parece que de hecho los últimos años de los estudios judíos en general y judeo-latinoamericanos en particular, se ha estado haciendo exactamente lo que proponías. Estamos hablando muchísimos de la época contemporánea,
el núcleo de estudios judíos en Buenos Aires hace eso constantemente, hay otros espacios en Argentina. Eh, Ahora LACSE también estamos inaugurando una serie editorial donde vamos a publicar eh, cuestiones modernas y contemporáneas. Ustedes también, por supuesto, están todos invitados a hacer propuestas para publicar en De Gruyter y de hecho los temas contemporáneos están muy a la moda, incluso diría. Ahora, por ejemplo, estoy en un programa acá en Filadelfia donde trabajamos solamente lo contemporáneo. Trabajamos la agricultura judía, se trabajan cuestiones de los Bnei Anusim, tanto en Estados Unidos como en América Latina, que es un tema que es muy candente ahora, incluso en Israel. Eh, el Instituto Truman, del que yo era parte, y Florinda creo sigue participando, siempre trabajó estos temas de las artes visuales, mucha musicología, música estética, estudios culturales, son temas que están, digamos, muy en boga y muy presentes en este momento. Lo que probablemente sí falta es mayor difusión, que siempre es bienvenida, pero diría que a nivel científico es algo que está creciendo muchísimo. Me da Claro, es mucho algo que no gusto. llega, no nos Eso, ha llegado a nosotros en eso, Chile en y Chile. que por un lado no ha llegado a nivel difusión como comentas tú, Cintia, y por otro lado nuestras instituciones, por ejemplo, el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, tomó la decisión explícita e institucional de no abordar el mundo contemporáneo, de no abordar sionismo, y se ha convertido en un centro de estudios religioso, más que un centro de estudios judaico. Y esa es la triste realidad, habrá muchas causas que podemos identificar, pero nosotros, por eso nuestra experiencia es muy situada y pensamos que puede observarse en otras partes de Latinoamérica, pero no necesariamente. Ahí ustedes nos contarán, o como tú me estás contando, en los espacios especializados, pero mucho no llega. O sea, acá no han llegado profesores a hablarnos de lo contemporáneo más allá de las varas. Profesores externos Ujú. que vengan y nos muestren su investigación en todas las cosas que tú estás mencionando, por ejemplo, no hay en Chile. Entonces, claro, a nosotros nos hace mucha falta desde acá, independiente de que la academia lo esté haciendo, y bueno, yo creo que también es algo que uno ve en la academia en general, o sea, siempre eh, nos podemos reír de nosotros mismos, de cuántas personas leen nuestras tesis doctorales o leen nuestros papers, en realidad llegamos, no tenemos tanta, tanta llegada como necesitaríamos en estos temas, por lo menos en Chile. Ujú. Ok, entiendo y lo único que puedo decir es que estas políticas están también para ser cambiadas, así que me parece que hay que seguir produciendo de forma independiente y en algún momento eso va a haber un cambio. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, Manuel, Sigal y el público querido. Y recuerden que está grabada la presentación y la vamos a colgar en nuestro sitio de LACSA. Así que me despido hasta la próxima y les deseo muchas lecturas. Muchas gracias, Cintia, y a todos. Que estén todos bien. Gracias a Dios.